Hola, bienvenidos a La Butaca Clandestina, episodio número 29. Yo soy Fabio y hoy me encuentro acompañado por Lucho Romero. ¿Qué tal, amigos? Y hoy vamos a retomar nuestro especial de Sherlock Holmes que habíamos dejado pausado por un momento. Esta vez nos vamos a centrar en las películas un poco más antiguas de este personaje, pero que tienen facetas del personaje que no habíamos explorado en las otras películas. Bueno, vamos a empezar con ¿cuál, Lucho? Vamos a comenzar con la vida privada de Sherlock Holmes de 1970, una película dirigida por el legendario Billy Wilder y una de mis películas favoritas de todos los tiempos, por cierto. Sí, yo creo que esta es una gran película. Trata de abordar quizás el lado más sentimental, si se quiere, de Sherlock. Bueno, no sentimental, ¿no? Pero Sherlock Holmes es un personaje que en la mayoría de las adaptaciones, no sé si en los libros, esto me corregirá Lucho porque él sí ha leído la obra de Conan Doyle, pero se lo muestra como un personaje ajeno a las emociones, ¿no? O ajeno a crear algún vínculo sentimental con una mujer, reacio a este tipo de cosas. Y acá es muy interesante cómo se maneja la relación que tiene, ¿no? Sí, Sherlock Holmes, incluso en los libros y en los relatos de Conan Doyle, ha sufrido cambios, pero más que cambios ha sido un desarrollo de personaje, ¿no? Ha tenido ciertos momentos, ha tenido sus tragedias y su relación con Watson y con sus personas alrededor, su empatía, digamos, ha ido evolucionando, porque empatía hacia el público, digamos, hacia el lector, siempre la ha tenido, digamos, eso que llama la atención, esa característica, ¿no? Que lo hace bien carismático, a eso me voy, la palabra carisma. Pero empatía con sus copersonajes es algo que ha variado muchísimo, ¿no? Y es por eso que la vida privada de Sherlock Holmes nace como una supuesta parodia, ¿no? Una versión más caricaturesca de Sherlock Holmes, más, más hacia el humor, digamos, ¿no? Esta película es la que ha servido de inspiración a Moffat y a Garris para que creen la serie de Sherlock, por ejemplo. Es por eso que si ven esta película va a encontrar muchas características de Cumberbatch en el personaje. Precisamente he notado muchas similitudes entre la construcción de este Sherlock y también de este Watson, ¿no? Hay hasta escenas similares que parecen casi calcadas, ¿no? Estas en las que hablan sobre cómo describe Watson a Sherlock Holmes en sus novelas y él mismo le reprocha, ¿no? Por tu culpa la gente piensa que soy más alto y de paso tengo que usar este disfraz ridículo. Entonces es una faceta la más, como tú dices, ligera, divertida para su época. Y el caso igual es bastante complejo, ¿no? El caso que tienen que resolver no es de esas películas que la deduces desde el principio, sino más bien mantiene tu atención hasta el último minuto, incluso cuando sabes que, por ejemplo, el personaje de la chica es en realidad una infiltrada, ¿no? Y no es la persona que dice ser, pero no tienes nada resuelto hasta el final. Yo creo que es una película altamente entretenida y que incluso hoy en día puedes disfrutar de la manera que disfrutas un capítulo de la serie de Sherlock, ¿no? Sí, mira, algo que me gusta de esta película es que resalta el gran cambio que ha habido en lo que es el género de la parodia, ¿no? Porque esta película, aunque tal vez ya no se la pueda clasificar así, pero en su época hace una parodia 100%, ¿no? Porque ha caricaturizado ciertos comentarios, los diálogos que son alucinantes, son diálogos que jamás leerías en los libros, ¿no? Son diálogos de otra realidad, pero que Billy Wilder hace que sean mágicos. Ves la ambientación, es que tú ves parodias y tú lo asocias con ¿cómo se llama? Scary Movie y esas cosas, ¿no? Con películas de bajo presupuesto, que son poco creíbles y que solo están hechas para hacer reír. Pero esta película tiene una gran carga sentimental, sus ambientaciones, su vestuario son impecables como si fuera cualquier película histórica. Y es por eso que, digamos, te dice, no, esta película debería ser una comedia y no, pues es una película de detectives llena y concreta y especialmente por lo sentimental, ¿no? Porque es hasta agridulce en cierto momento. El cierre Es devastador. eh, es alucinante. Mira, yo la primera vez que la vi, la estaban pasando por TCM yo me acuerdo que no sé si era un niño, pero tal vez hacía mi temprana adolescencia.
y, y estaba viendo qué estaba dando. Tal vez estaba esperando a que den los tres chiflados o algo por el estilo, porque me gustaba TCM por eso, digamos. Y vi la escena del teatro y escuché que mencionaron a Sherlock. Dije, wow, una película de Sherlock Holmes que no he visto, ¿no? Y me quedé viendo y gracias a Dios era el comienzo de la película, digamos, su prólogo, donde se establece todo y me quedé viendo hasta el final, ¿no? Y el final me pareció devastador, pero al mismo tiempo me hizo aplaudir la película. Y ha sido las primeras películas que, digamos, que eran mis películas porque yo las recomendaba y nadie más las conocía, ¿no? Como era una película tan antigua, bueno, quizás no tanto, pero sí era antigua, ¿no? 1970. Sabía que nadie la ha visto, ¿no? Ni siquiera mis padres o mis familiares, porque no es contemporánea, pero luego descubrí que es una película de culto, pero la consideraba muy mía, digamos, porque era la que recomendaba y recomendaba y recomendaba. En verdad es una gran película. Sí, una gran película. Es difícil para mí, después de haberla visto, asociar la palabra parodia con esta película, ¿no? Quizás sí, tienes toda la razón. En su época se la haya considerado parodia por los momentos de humor que tiene, pero como dices, tiene momentos emocionales muy fuertes, ¿no? Que te llegan, que no son muy característicos de Sherlock Holmes, ¿no? Como mencionábamos, generalmente a este personaje se trata de aislarle sus sentimientos y de no mostrarlos y mostrarlos como alguien invulnerable, pero esta película ahonda mucho en esto y me parece que lo hace de manera espectacular. Sí, es quizás, no diría que es ligera, porque el hecho de que sea antigua, le tienes que tener algo de paciencia, ¿no? Su humor es quizás más refinado por eso mismo, porque evidentemente el humor está en constante evolución, pero ni siquiera, pues, tal vez por ser tal vez por ver la filmografía del director, ¿no? Que es uno de los mejores directores de todos los tiempos. Yo la recomendaría, ¿no? Alguien que está metiendo esto al cine y en especial le gustan los detectives o en específico les gusta Sherlock Holmes, si quieren ver de dónde ha salido este Sherlock de Cumberbatch, sería un buen comienzo ver la vida privada de Sherlock Holmes. Buenísimo. Bueno, la siguiente película que tenemos se estrenó apenas un año después, They Might Be Giants. Wow, esta película me ha parecido quizás la aproximación más extraña que he visto hacia el mito de Sherlock Holmes, pero no extraña en el sentido de que sea mala, sino extraña en el que no me esperaba algo como esto. Antes de que continúes, primero les voy a decir que es mi película favorita de Sherlock Holmes en toda la historia, pero les aconsejo de todo corazón, ahora que vamos a hablar del argumento y todo esto, que primero la vean y si en verdad quieren verla, véanla antes de escuchar lo siguiente, porque es una película que tiene harto contenido de spoilers y revelaciones, ¿no? Ahora sí puedes continuar. Así es, sí, no, en realidad es muy necesario lo que has hecho. Perdona, a todas las personas siempre me recomiendan que recuerde que nuestros podcasts tienen spoilers, pero acá les va, hay muchos spoilers y como dice Lucho, en esta película es fundamental porque la película, la gran revelación de la película se da al final, así que si les contamos eso, se las arruinamos por completo, así que de nuevo, si les interesa ver esta película, denle pausa al podcast y sigan después. Bueno, ya hecha la advertencia, ahora sí nos metemos de lleno en la peli. Esta película muestra a Sherlock como un paciente mental y Watson es su doctora, ¿no? En realidad el apellido de la doctora es Watson como tal. Y bueno, en realidad el final es abierto, es como un poco jugando si este tipo realmente es Sherlock o solo es un loco, ¿no? Exacto. Y esto me encanta. Eso es lo hermoso de la película, es un Don Quijote moderno, porque lo que quería decir es que, por eso hice la alerta de spoiler, ¿no? Porque yo la recomiendo como una película de Sherlock Holmes, pero en absoluto no es una película de Sherlock Holmes, es la película de un estadounidense que cree que es Sherlock Holmes y eso es lo fascinante, ¿no? Claro, tú llegas a creerte que es Sherlock porque está vestido como Sherlock Holmes, pero hay disonancias, ¿no? Incluso hay personas que le dicen Mr. Holmes y tú dices, ah, puede que sea Sherlock Holmes, ¿no? Pero bueno, Exacto, o sea, el chiste de esta película, yo creo que la disfrutas pensando que es una película de Sherlock Holmes. Creo que es la mejor manera de disfrutarla en un principio, ¿no? Y que poco a poco te revelen esos detalles. Porque esta película para mí es una adaptación de Don Quijote, una mezcla de Don Quijote con Annie Hall, que es una película, una comedia romántica en Nueva York.
y con personajes locos en general, ¿no? Es un Sherlock Holmes moderno y muy bien actuado. Es una película, en primer lugar es una película americana. Ojo a eso, ¿no? Y no es británica, pero es una adaptación un punto de vista muy interesante, ¿no? Que tiene, como les dije, giros a cada rato, pero sobre todo es una comedia, ¿no? Y es muy emotiva de alguna manera. Sí, eso motiva precisamente una escena en la que se pone a marchar, ¿no? Junto a otras personas que también tienen problemas mentales. Me remitió inmediatamente a One Flew Over the Cuckoo's Nest con Jack Nicholson, la escena en la que se escapa, ¿no? Con todos los locos y se meten en un bote y la pasan bien. Para mí era imposible no asociar esas dos escenas, ¿no? Y creo que más o menos en ese punto tú ya te das cuenta de que realmente es solo un paciente mental que sabe que es Sherlock Holmes. Pero la película, y creo que este es su más grande acierto, es no tener un final cerrado, ¿no? Jugar con esta posibilidad de que el mito de Sherlock Holmes trasciende el tiempo y el lugar y que cualquier persona en el mundo podría sentir que es Sherlock Holmes, ¿no? Independientemente de que se trate de un paciente mental o de alguien que realmente disfruta del mito de este gran personaje, ¿no? Sí, porque mira, el mismo título te hace referencia a Don Quijote, ¿no? De estos, ellos deben ser gigantes, referencia a los molinos, ¿no? Y aquí Sherlock Holmes está obsesionado con el personaje de Moriarty, su némesis, y de que algo malo le va a pasar y que está confrontándose. Vive, digamos, en el mundo de su héroe o antihéroe en este caso, ¿no? Porque si hay algo que es Don Quijote, es el antihéroe por excelencia, ¿no? Y Sherlock Holmes es una evolución, una especie de antihéroe, porque tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero al final para el fanático es un héroe, porque es el Superman de su época, por así decirse. Y es por eso que el personaje está tan obsesionado y que encuentra una realidad mejor, ¿no? O sea, lo bello de esta película es que te saca de una realidad que nadie quiere vivir, ¿no? El mundo real puede ser tan deprimente y estos días con el mayor sentido del mundo que prefieres vivir una realidad, digamos, ficticia. Y su nivel de influencia del personaje, tanto del actor como del personaje, es tan fuerte que logra convencer a todos a su alrededor de que esta ficción es mucho más hermosa, ¿no? Y ahí va el final quizás de los más bellos que he visto en mi vida. Yo las veces que lo veo me pongo a llorar porque es alucinante. Están viendo una luz que prácticamente puede ser la llegada de un tren o puede ser cualquier cosa, ¿no? Y ahí termina la película, es alucinante. La verdad, solo de acordarme ya me pongo sentimental. Sí, es la verdad de los mejores finales abiertos que he visto en mi vida. Es la manera en la que está ejecutado, ¿no? Lo que recién decías, es tan simple como poner una luz delante de los actores, pero está tan bien actuada la película que te transmite muchas cosas, ¿no? Es una película muy poco convencional si están esperando una película hecha y derecha de Sherlock Holmes, de resolver un caso y demás, pero yo creo que tienen que verla sí o sí. Sí, no hay manera que queden decepcionados, ¿no? Porque los mismos actores, ¿no? La química entre George Scott y John Woodward, grandes actores, es alucinante, es una química espectacular, comparable a la de Woody Allen en Annie Hall, por ejemplo, ¿no? Y el mismo hermano que de entrada te hacen creer de que es una especie de Mycroft, ¿no? Hablando de Mycroft, se me ha pasado que la vida privada de Sherlock Holmes está interpretada por Christopher Lee, y Christopher Lee también ha hecho de Sherlock Holmes en El Collar de la Muerte, ¿no? Que es una adaptación del Perro de Bakersville. Y bueno, una curiosidad que no quiero dejarla pasar, pero volviendo a The Mighty Giants, es una película que esperes lo que esperes una película de Sherlock Holmes o no, te va a entretener, es alucinante y a diferencia de la vida privada de Sherlock Holmes, que es bien de su época, esta la pueden ver hoy día tranquilamente y sé que la van a disfrutar, es de las mejores películas de todos los tiempos, ¿no? Y ha influido a muchos autores, ¿no? Muchos directores. Ahorita se me ocurre esta película de Harmony Korine, que es Mr. Lonely, que es quizás de las peores recibidas que tiene el director, pero a mí me encanta. Es sobre una isla en la que un montón de imitadores de famosos se va y se encuentra y se van a vivir ahí. Alucinante, ¿no? Y tiene evidentemente mucha raíz en esta película, ¿no?
el mito de Don Quijote es algo que se puede explorar de tantas maneras. Es quizás hasta una película más de Don Quijote que del mismo Sherlock Holmes, pero está tan bien actuada que te vende y te enamora de entrada, ¿no? Totalmente. Y bueno, la siguiente película que tenemos es Young Sherlock Holmes. Todo fanático de Harry Potter debería ver esta película porque la estética de esta película, los lugares donde se ha grabado, remiten mucho a las dos primeras películas de Harry Potter dirigidas por Chris Columbus, que de hecho es el escritor, figura únicamente como escritor en esta película, y por lo cual me sorprende que tenga tanto de ese ADN, ¿no? Al menos en las decisiones creativas barra estéticas. Entonces, bueno, más allá de eso, de esa clara, porque a mí constantemente esta película, mientras la veía, no podía dejar de pensar en Harry Potter, ¿no? Y obvio, se ha estrenado creo que 6 años antes o 5 años antes puede ser. También ha sido súper revolucionaria por su uso de efectos especiales, ¿no? Tiene la escena del caballero que se forma con los vidrios. Es la primera escena eh, en la que se ha utilizado 100% efectos digitales, ¿no? Sí, mira, bueno, todo lo que has dicho igual lo digo en mi reseña. Esto de Columbus es muy importante porque es casi ni siquiera la película misma, sino el libro de La Piedra Filosofal. Es una versión totalmente diferente a Sherlock que incluso es más contemporánea a nosotros porque yo me acuerdo que hasta la pasaban en Disney Channel cuando éramos niños. Algunos de mis amigos sé que la conocen, por ejemplo. Y esas típicas películas de Disney que veías que hoy día ya son malas, ¿no? Pero en esa época eran alucinantes. Pero mira, tiene Spielberg de productor ejecutivo y se nota, es una película muy Spielberg en ese caso, ¿no? Tiene similitudes con los Goonies, con Gremlins, esas películas de los 80 clásicas de niños, ¿no? De Coming of Age y con efectos especiales, elementos de fantasía, relaciones entre los niños de alguna manera. Es un mundo fantasioso, es ideal para verla con niños, adolescentes y es totalmente mágica, ¿no? Y ahí me voy con que, mira, estamos hablando ahorita de ya es la tercera película de vieja de Sherlock Holmes de la que hablamos, que no está basada en ningún libro de Conan Doyle. Y ahí está la prueba de que puedes tener perspectivas diferentes, una historia diferente a la del autor e innovar de alguna manera, ¿no? Esta película no se me ocurren ahorita mejores películas de aventura, por ejemplo. Es de las mejores películas de aventura que se han hecho jamás. Como tú decías, los efectos especiales. Es ideal, es para perderse, ¿no? Quizás es el mainstream de esa época. Y creo que York Sherlock Holmes ya no se habla tanto como debería hablarse, pero merece ser recordada. Totalmente, como decías, es de esas películas para ver un domingo por la mañana, ¿no? Es sello de Spielberg produciendo la película súper familiar, entretenida, de aventuras. Y bueno, mencionábamos Harry Potter, yo creo que las similitudes son muchas, ¿no? No solo a nivel estético, también en la trama hay ciertas cosas, ¿no? Relaciones con los profesores que luego tiene que enfrentar. Sí, hablando de eso, mira, también es pionera en esto de la escena post créditos, que lamentablemente no ha llegado a concretarse, digamos, una secuela o un mundo o una franquicia de alguna manera, pero tenía todo para hacerlo y es una icónica, una de las icónicas más grandes del cine. ¿Por qué no se ha hecho una secuela? Pero ya tenía una escena post créditos espectacular sobre el villano de la entrega, ¿no? Que ya te, te metería, digamos, en la secuela, ya te tenía comprado, pero bueno, son cosas que ya no se pueden dar, pero ya está hecha, ¿no? La película ha cumplido con lo que tenía que cumplir sin necesidad de apoyarse en una secuela. Cumple, ya ha tenido éxito y merece ser más conversada, ¿no? Hablando de Sherlock Holmes. Sí, yo creo que es una película que merece mucha más difusión. Se la recomendamos bastante. Es cierto que no es muy popular. Por ejemplo, yo no la conocía hasta que Lucho me la recomendó. Y la verdad me quedé fascinado e impactado por no haberla visto antes, ¿no? Y bueno, lo que ya decía, todo el ADN de Harry Potter que está ahí, yo creo que le deben mucho a esta película a nivel estético, ¿no? De esas bases que sientan todo, los castillos, hasta los disfraces, ¿no? Yo creo que si eres fan de Harry Potter, esta película es obligadísima. Sí, mira, si quieres una perspectiva infantil de Sherlock Holmes,
sin necesidad de ser aburrida, es esta por excelencia, ¿no? Porque ha salido este año Enola Holmes, que ha sido de las peores basofias, quizás la peor película que he visto este año. Y la gente dice que no, es que estamos encerrados a lo básico, a lo clásico. No, y esta película es prueba de que no, de que puedes crear nuevas perspectivas, nuevos estilos y hacerlo interesante, ¿no? A diferencia de Nola Holmes, que una vez más dicen que ha sido el mejor papel de la actriz, pero no, para mí la actriz ha sido desperdiciada, con comentarios y narraciones totalmente pretenciosas y nada que ver, ¿no? Que prácticamente te narraban la película. Todo lo contrario a lo que es John Sherlock Holmes. Y está Policías y Ratones de Disney, que es una animación que también está basada en Sherlock Holmes, que también es alucinante, ¿no? Que igual para verla con niños, etcétera. Son pruebas de que Sherlock Holmes, un universo de Sherlock Holmes para niños, puede seguir existiendo, pero necesita ser mejor reimaginado, ¿no? Sí, ahora que mencionas policías y ratones, se me ha venido a la cabeza. Realmente ese ha sido el primer vínculo que yo he tenido con este personaje y con las historias de detectives en realidad, ¿no? Antes de saber quién era Sherlock Holmes, me interesaban los detectives por haber visto esta película de animación que mencionas. Entonces, yo no he visto Enola Holmes, no tengo muchas ganas de verla tampoco. Desde que vi el tráiler olía a ciertas cosas. Incluso se la ha demandado, ¿no? La compañía de Conan Doyle ha demandado la película por ciertas cosas, pero bueno, son otros temas, ¿no? Sí, son cosas que nada que ver. Mira, la demanda ha sido porque la característica de Sherlock Holmes, no o sea, Sherlock Holmes es un personaje, creo que ya lo he dicho en el anterior podcast, ¿no? Que es un personaje libre de derechos de autor porque tiene más de 100 años sus textos, pero la característica de Sherlock en Enola Holmes no es libre de derechos de autor, los rasgos de Sherlock no son de esa época, ¿no? Todavía están sujetos a licencia, pero no tiene nada que ver del por qué la película sea mala. Realmente la película es mala, podría no aparecer o Sherlock Holmes o sí aparecer y hacerlo más interesante. La película es mala por cosas más evidentes que les diría que no la vean, pero yo no soy quien para decirles que tienen que ver y que no, pero creo que vamos a concordar en que Enola Holmes es una basofia. Al final de cuentas, este podcast es para recomendarles las cosas que sí deberían ver si les gusta este personaje. En el anterior podcast abordamos las adaptaciones más recientes y más populares, algunas no tan conocidas, pero bueno, en caso de que no las conozcan, se las pusimos acá. Y acá tenemos referencias más clásicas y también con aproximaciones que estoy seguro que muchos no hemos visto sobre este personaje. Sí, mira, esas son las principales que recomiendo y que igual te las recomendé precisamente porque son mis favoritas, ¿no? They Might Be Giants, en especial sobre todas, ¿no? Que ha sido tan influyente que hay una banda de rock que tiene el mismo nombre, ¿no? Los que hacen el opening de Malcolm se llaman They Might Be Giants. Es una banda súper influyente que ahorita es hasta más conocida que la misma película, pero así es su grado de influencia, ¿no? Y antes de terminar, yo les puedo agregar unas cuantas recomendaciones más. Miren, está una película de 1976 que se llama The 7% Solution. Es una película que trata en específico sobre la adicción a las drogas de Sherlock Holmes, que tiene como curiosidad a Robert Duvall como Watson y un personaje dentro de esta historia es Sigmund Freud. Y tiene otra película también genial para verla, que también la recomiendo de todo corazón. Igual no está basada en obras de Conan Doyle y que también tiene un giro final alucinante, igual muy, muy acorde a las películas que hemos mencionado, especialmente a The Mighty Giants y a la vida privada de Sherlock Holmes, ¿no? Que también la vida privada de Sherlock Holmes de alguna manera toca un poco al final de manera sutil la drogadicción de Sherlock, ¿no? Pero esta de 7% Solution es una explicación a detalle de por qué Sherlock Holmes era adicto, ¿no? Porque Sherlock Holmes conoció por ser adicto a la cocaína, pero a una solución limitada que le ayude a ser, digamos, proactivo, ¿no? Que es la solución del 7%, 7% de cocaína líquida prácticamente. Y eso sí está en el canon de Conan Doyle. Y esta película trata de darle, digamos, un respaldo a esa historia, ¿no? ¿Por qué usa esta solución del 7%, ¿no? Y bueno, les recomendaría algo más antiguo, quizás que es la saga de Sherlock Holmes que está protagonizada por Peter Cushing, que si no me equivoco es del 64, 65 hasta el 69, 70 más o menos, unas cuantas películas, creo que es una serie,
pero igual Peter Cushing es un Sherlock más a lo clásico, digamos, más apegado a los libros de Conan Doyle, y es un actorazo, que quizás de los actores más influyentes de la historia de Inglaterra, por sus papeles en las películas de terror de Hammer Films, de Drácula, de, de Frankenstein, y también pues, por su aparición en Star Wars, ¿no? Y otra saga de películas que le recomiendo son Las aventuras de Sherlock Holmes, esta es de 1984 al 94. Esta es quizás la más seria y la más apegada a las obras de Conan Doyle en cuanto a argumento. No les diría que es la más entretenida. Si se pasan de Sherlock a ver esta saga de películas, quizás queden decepcionados porque es más pesada, digamos, pero igual es alucinante, igual muy contemporánea. Y bueno, ya hemos mencionado a Policías y Ratones, ¿no? Que en el caso que no lo hayan visto, quizás los más jóvenes no tengan conocimiento, pero es igual muy recomendada, ¿no? Y bueno, esta fue la segunda parte de nuestro especial dedicado a Sherlock Holmes. Gracias por escucharnos. Yo soy Fabio. Yo soy Lucho. Si quieren leerse un par de las reseñas de los productos que hemos hablado hoy día, están escritos en mi blog. Pueden pasarse por bocasalada.wordpress.com. Chao.